El envío de bombas de racimo a Ucrania evidencia la política de Estados Unidos de prolongar el conflicto. El 7 de julio, Estados Unidos autorizó un nuevo tramo de ayuda militar a Kiev que incluye bombas de racimo. Esta decisión no cambia en nada la trayectoria de la crisis ucraniana que, como muestra la situación actual, apunta a una decisiva victoria rusa, un resultado que el mandatario estadounidense, Joe Biden, no está dispuesto a aceptar. Con un costo total de unos $800 millones, su ayuda militar también incluye vehículos de combate Bradley y Stryker, misiles de defensa antiaérea y equipos antiminas, así como cientos de miles de municiones convencionales mejoradas de doble propósito, DPICM en inglés, municiones de racimo, de artillería de 155 milímetros, las M864. Antes del reciente anuncio, Washington se había negado a suministrar municiones de racimo a Ucrania por una sencilla razón. Gran parte del mundo, incluidos muchos de los aliados de Estados Unidos en la OTAN, considera que las municiones de racimo representan un riesgo inaceptable para la vida de los civiles, debido al elevado número de municiones fallidas, es decir, municiones que no detonan al impactar. Como consecuencia, tales armas siguen matando mucho después de que haya terminado la batalla en la que se emplearon. Las víctimas suelen ser civiles que tropiezan con estas municiones y las hacen estallar inadvertidamente. Aunque la Casa Blanca se ha negado a firmar la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional que prohíbe todo uso, transferencia, producción y almacenamiento de tales municiones, reconoció la necesidad de desarrollar estas armas con una tasa de fallo inferior al 1% para minimizar el riesgo para la población civil tras un conflicto. Por este motivo, el ejército estadounidense dejó de utilizar la M864 en 2016, sustituyéndola por una munición mejorada. Aunque el proyectil M864 no alcanza el umbral del 1% de subestándar establecido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para las municiones convencionales mejoradas de doble propósito, la administración Biden ensalza el hecho que el M864 tiene un porcentaje de subestándar inferior al 2%, lo que, dada la urgente necesidad de Kiev de proyectiles de artillería, se considera una desviación aceptable de la norma estadounidense. Sin embargo, al igual que prácticamente todas las declaraciones estadounidenses relativas al conflicto en Ucrania, la afirmación de que los proyectiles de municiones convencionales mejoradas de doble propósito M864 enviados a Kiev consisten únicamente en lotes certificados como poseedores de un porcentaje de defectos inferior al 2% es una mentira calculada. Las pruebas citadas, 5 de ellas realizadas entre 1998 y 2020, se llevaron a cabo en el campo de tiro Kofa situado en el Yuma Proving Grounds del ejército estadounidense en Arizona, que cuenta con una zona de impacto preparada, optimizada para la recogida de datos. Sin embargo, cuando se emplean en situaciones de la vida real la tasa de fallo de las submuniciones será mucho mayor, a menudo de hasta el 20%. El terreno accidentado, el barro, el suelo blando, los árboles y los arbustos conspiran para impedir que las submuniciones detonen. Dado que la vida útil de un proyectil de artillería de 155 milímetros es de 20 años y que la producción del proyectil M864, que comenzó en 1987 y finalizó en 1996, la gran mayoría de los proyectiles de artillería M864 que se están suministrando a Ucrania han alcanzado o superado su fecha de caducidad, lo que significa que existe una mayor probabilidad de que muchos de estos proyectiles no funcionen según lo diseñado.
El gobierno estadounidense sabe que la mayoría de los proyectiles M864 que se envían a Kiev han superado su fecha de caducidad y, por tanto, carecen de la fiabilidad que cabría esperar en tiempos de guerra. Asimismo, sabe que la tasa de fallos se deriva de condiciones de prueba similares a las de un laboratorio y no del entorno real que existe en Ucrania. El hecho es que el proyectil M864 que se está entregando no es ni tan fiable ni tan seguro como sostiene el gobierno de Estados Unidos. El ejército estadounidense considera que dicho proyectil es entre 5 y 15 veces más letal que los proyectiles de artillería convencionales de 155 milímetros de alto poder explosivo. Sin embargo, este cálculo se basa en comparaciones realizadas con infantería en masa y vehículos blindados ligeros desplegados en campo abierto, una situación que pudo darse en 1991 durante la Operación Tormenta del Desierto en la que se dispararon unos 25.000 proyectiles M864 contra Irak. Sin embargo, el campo de batalla al que se enfrenta hoy Ucrania contra Rusia dista mucho del de Irak. Las defensas rusas que Kiev trata de romper están construidas sobre un terreno irregular e integran coberturas aéreas naturales y artificiales. La realidad de las condiciones reales del campo de batalla provocará una degradación significativa del impacto letal del proyectil de municiones convencionales mejoradas de doble propósito, triplicando en el mejor de los casos su ventaja y haciéndolo en muchos casos inferior a un proyectil convencional de alto explosivo. En resumen, el M864 no es un cambio de juego. Las Fuerzas Armadas ucranianas obtendrán una ventaja táctica limitada mediante su empleo y, en muchos casos, verán disminuir sus factores de probabilidad de muerte. La decisión de la Casa Blanca de suministrar a Kiev el proyectil M864 de PICM obedece a una sola razón. Kiev se está quedando sin proyectiles de artillería de 155 milímetros, y Washington no tiene nada más que dar que el M864. La reducción de tropas en Afganistán llevó al Departamento de Defensa a recortar su presupuesto de adquisición de artillería en 2021, creando un déficit de producción que solo ahora se está abordando en el presupuesto de defensa de 2023-2024. La ambiciosa contraofensiva ucraniana se basa en factores de planificación basados en la disponibilidad prevista de proyectiles de artillería de 155 milímetros. Tal y como están las cosas, Ucrania agotará su suministro de proyectiles de artillería de 155 milímetros antes de alcanzar ninguno de los objetivos fijados para la contraofensiva. La administración Biden decidió suministrar las bombas de racimo como medida provisional de emergencia destinada a permitir a Kiev mantener su cadencia de fuego prevista hasta que pueda ampliarse la producción estadounidense y europea de artillería de 155 milímetros para satisfacer las necesidades operativas del país, algo que no se prevé que ocurra hasta mediados de 2024 como muy pronto. Pero el suministro de proyectiles de artillería no puede cambiar la realidad de que los militares ucranianos carecen de capacidad para superar con éxito las defensas rusas desplegadas actualmente contra ellos. La munición M864 no puede contrarrestar la superioridad 10 veces superior de Rusia en fuego de artillería y su innegable superioridad en el aire, donde los aviones y helicópteros rusos operan sin resistencia significativa, interrumpiendo los ataques ucranianos con fuego preciso. La decisión de la administración estadounidense no es más que la continuación despiadada de una política de prolongación de un conflicto que Kiev no puede ganar y por el que pierde cientos de personas cada día. No hace nada para alterar la trayectoria actual de la crisis ucraniana, que tal y como están las cosas actualmente apunta a una victoria rusa decisiva, un resultado que Biden no quiere aceptar.
China pide moderación y cautela en el traspaso de bombas de racimo. El Ministerio de Exteriores de China instó a ejercer moderación y cautela en el traspaso de municiones de racimo de un país a otro. Numerosos países criticaron a Estados Unidos por su decisión de entregar esas armas a Ucrania, recordó Mao Ning, portavoz de la Cancillería china. Un suministro irresponsable de bombas de racimo podría fácilmente acarrear problemas humanitarios. Es preciso resolver de forma equilibrada los problemas de seguridad militar y los humanitarios, ejercer moderación y cautela en el traspaso de municiones de racimo, dijo la diplomática. Mao sugirió a todas las partes dejar de echar leña al fuego y agravar las controversias que enconan aún más la crisis de Ucrania. El pasado 7 de julio, el Departamento de Defensa estadounidense anunció una nueva asistencia militar para Ucrania que incluye municiones convencionales mejoradas de doble propósito, también conocidas como bombas de racimo. Las bombas de racimo, también llamadas clúster, de dispersión o fragmentación, son lanzadas en caída libre y contienen un dispositivo que al abrirse libera a su vez miles de pequeñas minibombas que se dispersan en un radio de hasta 400 metros. La munición de racimo está prohibida por un convenio internacional ratificado por 123 países, entre los cuales no están Estados Unidos ni Ucrania. Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino.